Hola, soy Lucía Terol de sencillezplena.com y hoy vamos a hablar de minimalismo mental, de cómo cuestionar nuestros pensamientos, de la ansiedad, del estrés y de cómo muchas veces nuestros miedos condicionan que podamos disfrutar o no la realidad que estamos viviendo. Como que esto es sencillo cuando nuestra realidad, nuestras circunstancias son aparentemente más fáciles, pero ¿qué ocurre cuando son más complejas? Cuando hay circunstancias que no elegimos o cuando estas circunstancias ponen aparentemente en peligro a personas que queremos. Sobre esto hablamos en la entrevista de hoy, vemos pautas, vemos lo que hay detrás a través de la experiencia de Chus Agúndez, que es la mayor experta que yo conozco en The Work, que es un proceso de cuestionar nuestros pensamientos. Yo ahora cuando escucho a mi hija, que en aquel tiempo estuvo un año sin hablarme, ¿no? Y que me dice, mamá, yo es que, o sea, cuando escucho el mamá, es que te admiro tanto, digo, madre mía, ¿cómo puede pasar una hija, ¿no? Del te odio al te admiro? El hecho de cuestionar mis propios pensamientos es una prioridad y si no lo es, dejo de estar presente en mi vida. Y hoy os presento a Chus, que es la persona que me acompaña en estos procesos y que admiro por su forma de llevar estos temas. Es Chus Agúndez de chusagundez.com. Bienvenida, Chus. Hola, muchas gracias por invitarme, Lucía. Y me gustaría que nos adentráramos un poco en esto, ¿no? En el tema de los pensamientos, de cómo estos pensamientos interfieren en la realidad que estamos viviendo, la forma en la que lo vivimos y también cómo podemos cuestionar estos pensamientos para que no determinen nuestro día a día o que independientemente de nuestras circunstancias, que podamos pues, disfrutar de ellas, más allá de las circunstancias que cada cual tenga. ¿Cómo llegaste tú a adentrarte en esto y después a acompañar estos procesos? Yo empecé un camino, yo recuerdo un día, quizás tenía 18 años, ¿no? En el que estando en la bañera escuchaba discutir a mis padres y no veía a mi madre bien. Recuerdo yo que aquel día pensé, si la vida es esto, a mí no me interesa, ¿no? Es como necesito encontrar un algo más o si no, esto no es para mí, ¿no? Un tiempo después murió mi madre y, y se avivó más esta necesidad de encontrar respuestas, ¿no? ¿A qué gaitas hago yo aquí? Más aún cuando nacieron mis hijos y tuve miedo a no ser feliz o a no saber a transmitirles infelicidad, ¿no? Pero bueno, yo ya llevaba muchos años. Creo que mi primer curso fue a los 13 años, que era el método Silva, en el que, por cierto, me metió mi madre, ¿no? Busqué mucho, hice muchas cosas que por supuesto me encantaron y que dejaron una impronta fuerte en mí, por ejemplo, la programación neurolingüística, un curso que se llamaba Aprende a ser libre, que tenía que ver con el niño interior, bueno, unos años de pedagogía sistémica, etcétera. El caso es que todas mis vacaciones, todo mi dinero iba destinado a comprender mis emociones, a comprender mi mente, a comprender qué había detrás de todo mi sufrimiento, ¿no? Porque yo sufría. Y sí, me decían, es que eres una persona muy sensible, es que tal, es que cual, pero bueno, yo quería dejar de sufrir y quería comprender cómo era esto, ¿no? El caso es que después de todas pasó un tiempo en el que yo ya tenía mucha formación, muchos títulos, muchos diplomas, muchos tal, y yo sentía que sabía mucho, pero mi vida no funcionaba. ¿En qué no funcionaba? La relación con mis hijos era un desastre. Yo, pues, así como yo sentía que lo había hecho todo maravillosamente bien, pues mis hijos lo que me devolvían era no me vales, no me gusta, lo hace mejor papá, lo hace mejor la tía, lo hace, no quiero estar contigo, no quiero estar a tu lado, etcétera. Yo estaba separada de su padre, yo recibía el mismo mensaje. Y de ahí lo que me aparecía era
por un lado, una sensación de culpa de debido ser mala madre y un cuestionamiento continuo de que he hecho mal, que he hecho mal, que he hecho mal, pero si he hecho lo que he podido, pero en qué me he equivocado, pero que he hecho mal, un compararme continuamente con otras madres, con otras mujeres, pero ¿qué hacen ellas que no he hecho yo? Bueno, una tortura y un sentimiento fuerte, fuerte de fracaso, ¿no? De bueno, si todo lo que he hecho me ha traído aquí y lo que más me importa, que es la relación con mis hijos, que es la relación con mi padre, que es la relación con mi exmarido, etcétera, no funciona, pues bueno, pues no me ha servido, ¿no? Entonces, en un momento en el que estaba de autoconocimiento hasta el gorro y no quería ni una cosa más y era como el, mira, esto todo va lo mismo y no quiero más, en un momento así, casualmente a través de mi hermano, llegó The Work a mi vida, ¿no? Ni siquiera habría ido yo a ese curso, ¿no? Era un curso de fin de semana y fue mi hermano que tenía depresión el que me dijo, yo quiero ir a esto, si me acompañas voy. Total, fui con él y ahí conocí The Work. ¿Qué es The Work? The Work es una práctica, un Justo lo proceso. que te iba a preguntar, digo, vale, es Sí. que hablamos de work, pero Sí. ¿qué es esto de The Work? ¿Qué es The Work? The Work es una El práctica, trabajo. el trabajo. Es un trabajo, es el trabajo de deshacer aquello que me hace sufrir. Es una práctica, es un proceso de autoindagación que tiene que ver con darme cuenta de lo que estoy pensando que me está haciendo sufrir o me está causando estrés y cuestionarlo con 4 preguntas y unas inversiones. Fíjate, darme cuenta ya es un paso tremendo, porque cuando yo llegué a The Work, yo tenía un pensamiento muy fuerte, que era mis hijas corren peligro. Y para mí eso no era un pensamiento, eso era la verdad. O sea, hijas adolescentes que se escapan por la noche, que beben, que tal, que fuman marihuana, que te contestan mal, dices, van por mal camino, corre peligro. Y para mí era una realidad. Entonces, para mí el primer cambio fue darme cuenta de que una cosa soy yo y otra cosa son mis pensamientos. Y romper esa identificación es como que nos decimos cosas y esas cosas nos llevan. Y son nuestra religión, o sea, son nuestro credo. Y no somos conscientes, este es el punto. A veces ni siquiera, yo recuerdo que al principio, ¿no? Cuando hacíamos el proceso y cuáles son los pensamientos, digo, yo no sé, yo no tengo pensamientos. Ay, Tan metida que ni siquiera podía verlos. No sabía cuál era el texto del pensamiento. sí, exactamente. Exactamente. O sea, nos creemos que somos nuestros pensamientos. Digamos que nuestro ego, nuestra identidad está conformada por una serie de historias de quién soy. Pues yo soy Chus, nací en tal, mi padre era tal, mi padre, en mi colegio por una serie de historias a las que yo diría que somos adictos. Es decir, que eso es así. Y hay historias bonitas que nos pueden ayudar a hacer la vida más fácil y hay otras que pueden ser pesadillas que se repiten una y otra vez en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que me tocó a mí, ¿no? Yo venía como hija de un matrimonio que se había separado y donde la custodia se dio a mi padre y donde mi madre acabó pues muriendo. Y recuerdo el momento en el que me vi en esa situación en la que decidí separarme y el padre de mis hijos me dijo que iba a pedir la custodia, que entré en pánico. Era como, Dios mío, esto se va a repetir. Y no ocurrió ahí, porque el juez me dio la custodia a mí, pero me dio igual, porque un tiempo después fueron ellos los que dijeron que se iban con su padre. Entonces, quiero decir,
aquello como que reforzaba mi historia de que se está repitiendo la historia, voy a sufrir como ella, voy a acabar como ella, etcétera, ¿no? Y volviendo a lo que estábamos hablando, no nos damos cuenta de que son pensamientos. Y lo que yo he descubierto y experimento haciendo este trabajo es que lo que yo soy está más allá de mis pensamientos y que es posible sentirlo en cualquier momento. Entonces, darme ¿En qué cuenta de lo fase, un momento, Chus, en qué fase encuentras tú de Work? ¿Cuando tus hijos ya te dicen nos vamos con papá o previo? que sí, fue justo en el momento en el que estaban las discusiones, en el que la relación era malísima y en el que me decían cosas como, porque papá tal y tú mira, porque papá me da dinero y tú no, porque no sé qué, porque es que tú eres, o sea, en un momento en el que la convivencia en casa era muy mala y en el que, claro, ocurrían también cosas, yo estaba poseída por mis miedos de les va a pasar algo, entonces quiero salir, no, 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 no. Y su padre no tenía esos miedos. Su padre era, quiero salir, pues sal, hijo, pues tal. Entonces era como que veían en su padre lo que no, la libertad que no veían en mí, ¿no? Y yo estaba absolutamente poseída con el va a pasar algo, va a pasar algo, la va a pasar algo, va por mal camino, tengo que hacer algo, es mi niña, etcétera, ¿no? Entonces fue en ese momento cuando entró The Work en mi vida. The Work es una práctica, no es una cosa que haces un día y ya está, es una práctica meditativa, ¿no? Entonces tengo que decir que yo empecé a hacerlo, un buen día tuve un crack y dije, ostras, esto es lo que yo necesito. O sea, esto es lo que yo necesito. Sabes que en aquel tiempo de mi vida yo vivía haciendo retiros, ¿no? Yo me iba a retiros de Tao, a retiros de Vipassana y volvía en paz absoluta. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguno de mis hijos abría la boca o su padre, ¿no? O mi padre. Esto me lo sé. Sí, ahí perdía la paz. Y entonces necesitaba otro retiro, ¿no? Necesitaba retiros continuamente. Rechazas tus circunstancias y ansías el próximo retiro en el que ahí sí vas a poder encontrar la paz y después Sí, vuelves diciendo esta es sí va a durar y en X tiempo, chao, de nuevo, todo explota. claro, cuando estoy sola o estoy en el campo en situaciones maravillosas, bueno, es más fácil, ¿no? Estar en paz. Eh, pero de lo que yo me di cuenta era que el desafío estaba en estar en paz en casa. Y eso es lo que a mí me ha dado The Work. Lo que a mí me da The Work es, mi hija me dice A y mis emociones se revuelven. Ok, ya sé que hay pensamientos. ¿Cómo lo sé? Porque mi cuerpo me está avisando. Entonces, no necesito irme a un retiro, solo necesito irme a mi habitación o a veces lo hago en un bar. Algo me revuelve en un bar, me voy al baño. Me paro y me digo, un momento, aquí hay emociones, aquí algo se ha revuelto. ¿Qué pensamiento he tenido? Porque si hay emociones, si hay reacción, hay pensamientos, ¿no? Y a eso es a lo que a mí y a ti nos ha ayudado The Work. Lo ¿Qué primero, hacemos? darme Porque cuenta. alguien dice, vale, sí, yo ya tengo mi pensamiento, ¿no? En tu caso, pues les va a pasar algo, sea el pensamiento que sea. Mi Vale, yo hija ya corre identifico peligro, por mi ejemplo, hija, ¿no? mi hija corre peligro. ¿Qué hago yo con esto? Quiero decir, ¿nos Bueno, puedes un poco sí, desglosar cómo sería un proceso con The Work, con un claro. pensamiento concreto? Pues, por ejemplo, yo voy a dar un caso muy concreto de un momento en el que yo estaba en mi casa, justo yo tenía la cocina al lado del salón y había como una isla, un pollete, ¿no? Entonces yo estaba ahí y es que me estoy viendo ahora mismo, yo ahí, mi hija delante y yo con el pensamiento, mi hija corre peligro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Estoy volviendo a aquel momento en el que yo tenía el pensamiento, volviéndome mentalmente, y entonces me hago las siguientes preguntas. Me veo ahí de pie con ella, me hago las siguientes preguntas. Mi hija corre peligro, ¿es verdad?
Y la respuesta es sí o no. Me paro, cierro los ojos, me traslado a ese momento, ella está delante, con una minifalda que se la ve el culete y se la ve todo. Y después de una noche de fiesta de venir bebida. Mi hija corre peligro. ¿Es verdad? Digo sí. Segunda pregunta. ¿Puedes saber que esto es verdad con absoluta certeza? ¿Absoluta certeza 100%? Cierro los ojos. Veo a mi hija delante. ¿Puedo saber que esto es verdad con absoluta certeza 100%? Que ella corre peligro. Bueno, pues no. No, absoluta no. Y desde luego en este momento que la tengo delante no corre peligro. Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Tu hija corre peligro. Se me acelera el corazón, me pongo muy nerviosa, vivo con el miedo de que la pase algo. En este momento en que la tengo delante, empiezo a intentar manipularla. Mira, hijita, que eres muy bonita. Mira, cariño, que eres mi tesoro. Mira, cielo, no es bueno venir tan tarde. Mira, cariño, no es bueno beber. Es decir, la sermoneo. Veo una imagen, o sea, parándome realmente veo una imagen de futuro, ¿no? O sea, me imagino que cualquier día me la voy a encontrar tirada a las 5 de la mañana, violada. La veo hasta con las ropas, ¿sabes? Hasta con la ropa rota y estoy poseída por esa imagen y no puedo ver a mi hija en este momento delante. Estoy nada más que cariño, cuídate, cariño, cariño, es que eres lo que más quiero en el mundo, es que eres... Y yo, ¿no? Y sí, así reacciono. Y el corazón a tope y la respiración superficial y la trato como si fuera tonta, como si no supiera qué hacer con su vida. Y me obsesiono. Es decir, en mi vida fuera de ese momento absolutamente obsesionada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué profesional llamo? ¿A dónde la llamo? ¿Que la llevo? ¿Que la convenzan? ¿Qué puedo hacer? Que me vuelvo loca, ¿no? Recuerdo que en aquel tiempo quedaba con las amigas y no podía hablar de otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Cuarta pregunta. Vuelvo a mi situación, estoy ahí, de frente a ella, al lado de la cocina, al lado de la isla. ¿Quién o qué sería en este momento sin ese pensamiento? Mi hija corre peligro. Cierro los ojos. A mí me ayuda a imaginar que estoy ahí frente a ella y que mi cabeza está vacía, que no hay nada y que la tengo delante. ¿Quién o qué sería yo en ese momento sin ese pensamiento? Mi hija corre peligro. Dios. Ella me está hablando, me está contando, pues eso, que sí, que vino muy tarde, que tal, que la deje vivir su vida, que, que ella sabe cuidarse de sobra, sí. Sin ese pensamiento, ¿sabes? Me siento sobre mis pies, me siento embelesada mirándola, contemplo el color de sus ojos. Puedo sentir el calor entre su cuerpo y el mío. Escucho lo que me está diciendo.
sin ese pensamiento, Dios, estoy viviendo un momento de gracia. Estoy presente con mi hija. Embelesada. Estas son las 4 preguntas. Y luego invertimos el pensamiento. Mi hija corre peligro. Invertir el pensamiento es una manera de darle la vuelta y de descubrir otras verdades que puedo no estar viendo, ¿no? Porque si tengo el pensamiento, mi hija corre peligro, toda mi atención va a ir ahí, ¿no? Y pueden estárseme escapando otras verdades. Entonces, una inversión a mi hija corre peligro puede ser yo corro peligro. Y el trabajo consiste ahora en encontrar 3 ejemplos de cómo en ese momento, en esa situación, yo corro peligro. Esto desde fuera, así a priori, parece absurdo, porque cuando un pensamiento nos lo creemos, ¿cómo voy a correr yo peligro? Es mi hija la que corre peligro. ¿Cómo hacemos esto para darnos cuenta de esta inversión? Yo lo hago como un juego, ¿sabes? Yo diría un jugar. ¿Cómo puede ser igual o incluso más verdad que en ese momento yo estoy corriendo peligro? Bueno, yo encontré ejemplos. Yo dije, bueno, mi corazón está muy acelerado, estoy fuera de mí. Otro ejemplo era, desde luego, que en ese tiempo yo no tenía vida propia. O sea, mi vida era ella y sus hermanos. O sea, era evitar que pase algo, evitar que pase algo. Entonces me di cuenta de, es verdad, corro peligro. Recuerdo una vez en aquel tiempo que una de mis hijas me dijo, es que tú qué serías sin nosotros, y tú. ¿No? Era verdad, absolutamente verdad. Entonces dije, pues es verdad, yo corro peligro porque toda mi felicidad está dependiendo de lo que estos críos hagan. Estoy absolutamente obsesionada, absolutamente fuera de mí, he perdido mi paz. Pues sí, corro peligro si no tengo vida propia. ¿Cómo sería otra inversión? Juguemos a darle otra vuelta. Ella corre peligro. Vamos a un opuesto que sería ella no corre peligro. Hay ejemplos que parecen tontos, ¿no? Y que en el tiempo yo he visto lo obvios que son. Por ejemplo, en ese momento está delante de mí, no corre ningún peligro, está en casa, está a salvo y la tengo delante, ¿no? Y así podría seguir encontrando ejemplos, ¿no? No quiero... Entonces, ¿para qué me sirvió a mí aquel trabajo, por ejemplo? Me di cuenta, uno, quizás el aprendizaje más grande que tuve en aquel tiempo, en el que mis hijos ya no escuchaban mis sermones, o sea, en cuanto abría la boca se iban, fue que mis hijos no aprenden de lo que digo, sino de lo que soy, ¿no? Vamos, ni mis hijos, ni mis amigos, ni nadie. Esto lo veo yo cada día con el tema del orden en casa. Absolutamente. Entonces, en aquel tiempo me di cuenta de que todo lo que yo podía hacer por mi hija era ocuparme de mí, ocuparme de mi paz mental cuando estaba delante de ella. En especial, aquel trabajo con ella a mí me sirvió para darme cuenta. Uno, si tiene que pasar algo en un futuro, va a pasar. Pero yo la tengo ahora delante, sana y salva, y me estoy perdiendo lo que más quiero en el mundo. Me di cuenta de, por evitar que mañana pase algo, me la estoy perdiendo hoy. Y ese querer evitar ha destruido la relación. En aquel momento ya estaba destruida, ¿no? Sí. Me viene como la idea, ¿no? A veces existe una creencia que yo tenía, que si abandonaba el pensamiento, abandonaba a mi hijo.
¿no? Como si abandono el pensamiento de que tengo que cuidarle, de que le puede pasar algo, es como si dentro de mí algo me decía, pero es que le vas a abandonar. Sí, es curioso porque yo me pensaba en aquel tiempo que pensar en ello y pensar en ello y pensar en ello me iba a ayudar a resolver, ¿no? Y de lo que me di cuenta practicando The Work es que era al revés. O sea que pensar y pensar y pensar me estaba separando de ella y me estaba llevando todo el rato al mismo lugar y a mí me estaba colocando en una situación de real peligro y ansiedad, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente, nos creemos que los pensamientos nos protegen. La realidad es que cuando yo cuestioné ese pensamiento y otros que tenía en ellos, lejos de abandonarlos, lo que hice fue dar otros pasos. Por ejemplo, en aquel momento, ella estaba muy desbocada y muy fuera de sí y yo sentí que ella necesitaba unos límites que yo no podía poner, ¿no? Entonces, cuestionar mi mente me llevó a darme cuenta de, vale, hay cosas que no están en mis manos. Lo que tenga que pasar probablemente va a pasar. Lo que ella haga probablemente, pero ¿qué puedo hacer yo como madre? O sea, ¿qué es lo que sí está en mis manos? Entonces, eso me llevó a dar una serie de pasos. En aquel momento, pues fue llevarla a un colegio en el extranjero, ¿no? Es decir, parece que cuestionar un pensamiento puede llevarme a no ocuparme. Y en mi experiencia fue absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque desde la paz que a mí y la presencia que yo encuentro cuando cuestiono un pensamiento, aparecen otras soluciones, aparecen otras posibilidades que sí están en mis manos, como madre de una niña de 15 años, ¿no? Es decir, pensamos que las respuestas nuevas están en pensar y en mi experiencia no es verdad. En mi experiencia lo creativo, la inspiración, las infinitas posibilidades vienen de la presencia y vienen del no pensar. Aquí también como que respondes, ¿no?, a una posible duda que creo que siempre asalta al principio, ¿no? El hecho de que a veces podemos confundir la aceptación con el pasotismo. Sí. Y estos dos conceptos no están relacionados. No, no, no. Yo puedo amar a mi hija absolutamente viéndola que viene piripi y a la vez cogerla y elegir llevarla a lo que sea. O, por ejemplo, me viene un pensamiento que yo trabajé que también fue muy fuerte y fue con mi padre, ¿no? En un momento en el que vivía conmigo. Vivía conmigo y empezó a tener un comportamiento hacia mi hija que no era sano para mi hija. Entonces, mi pensamiento era, mi padre debería respetar a mi hija. Yo cuestioné ese pensamiento, os juro por mis hijos que pude comprender a mi padre al 1000%, ¿no? Y pude amar esa parte de mi padre que no era fácil y elegir cogerle de un brazo, buscar una residencia y decirle que no podía vivir con nosotros. El tema es desde dónde lo hago, ¿no? Pero si yo tengo el pensamiento, mi padre no debería hacer esto, mi padre tal, mi padre cual, estoy actuando desde un lugar no bonito para mí, ¿no? Entonces yo puedo aceptar, puedo ver a mi padre, puedo ver sus razones, puedo sentir y puedo cogerle del brazo y decir, papá, no puedes seguir viviendo aquí. Y te quiero con toda mi alma y te comprendo al 1000%, ¿no? Entonces, ese es un arte a desarrollar y es curioso
yo recuerdo, ¿sabes? Cuando yo empecé con The Work, yo me sentía, curiosamente, me sentía tratada como el cubo de la basura de mi casa, ¿sabes? Yo decía, aquí yo soy el cubo de la basura, o sea, se desahoga uno, se desahoga otro, aquí yo soy la última tal. Y es muy interesante cómo, pues, ahora me pasa todo lo contrario, me siento súper respetada, súper respetada. ¿Por qué? Porque aprendí a poner límites, pero desde el amor y desde la tranquilidad. En aquel tiempo yo me cogía una perrera y entonces no les hablaba y entonces hacía lo que se supone que uno hace cuando cuando no le respetan, ¿no? Pataleta, no sé qué, movida, te hago que te sientas culpable, te intento manipular con mi enfado. No, ahora no, ahora no. Ahora, cuando me veo revuelta porque alguien ha hecho algo que no me ha gustado, cuestiono mis pensamientos. Y luego desde la paz me acerco y puedo decir, mira, te quiero con toda mi alma y esto no. Es decir, soy libre. Dime. Esto me venía mucho, ¿no? Yo he hecho contigo, ¿no? Una formación en la que he sido completamente participante, que es Amarte sin condiciones, y me Sí. venía el título, ¿no? Que a veces creemos que, o podemos creer, ¿no? Que el amor es decir, esto no desde el rechazo, y poner límites es alejarme de aquello que me está incomodando, pero lo cierto es que, y esto yo creo que todas las personas lo hemos vivido, cuando muchas veces sales de una situación que rechazas y te vas hacia otro lugar, de repente es como que esa situación con otro escenario diferente se repite. Y Sí. dices, otra vez me está pasando lo mismo porque siempre me pasa a mí esto, ¿no? Y creemos que eso es amor, el alejarnos de aquello que nos está haciendo reaccionar emocionalmente. Uh-huh. Pero tu perspectiva del amor es diferente y está relacionada con lo último que estabas hablando. ¿Qué entiendes tú por el amor, este amarte sin condiciones? Para mí, amarme sin condiciones, ¿sabes? Referido a mí, significa yo corría detrás de un ideal, ¿no? De cómo quería ser. Y en ese correr detrás de un ideal, había partes mías que reprimía, ¿no? O sea, yo quiero ser una chus que es profesional, que es eficaz en el trabajo, que es muy buena madre, pero a la vez que estoy diciendo esto, estoy reprimiendo, o sea, hay una parte que no quiero ser la mala madre, no quiero ser la persona no profesional, quiero ser una persona transparente. En cuanto quiero ser una persona transparente, no quiero ser la que no es transparente, ¿no? Eso es lo que llaman la sombra, ¿no? Que es aquellas partes de nosotros que no vemos y no queremos, ¿no? No Porque queremos ver, que no reconocemos muchas no, veces. Sí. no, pero ni reconocemos ni vemos muy a menudo, ¿no? Lo que pasa que esas partes soy yo también. Entonces, ¿qué pasa si yo me identifico con una persona de éxito, ¿no? Y quiero ser esa. Pues lo que ocurre es que el día que no haya éxito me cojo una depresión, ¿no? Entonces, para mí, eh, el proceso al que a mí me ha llevado y me sigue llevando The Work es al proceso de ver mi sombra y abrazarla con todas mis fuerzas. Y decir, sí, soy la buena madre. O sea, me, o sea, me dejé la piel en hacerlo lo mejor posible con mis hijos. Y soy la mala madre también, porque las dos partes están en mí. Y puedo encontrar ejemplos de dónde. Pero a la que necesito abrazar es a la que nunca quise, ¿no? Es a la mala madre. Entonces, yo llamé así al curso Amarme sin condiciones por eso, ¿no? Porque cuestionar mi mente a mí me ha llevado ahí. Me ha llevado a abrazar la sombra, me ha llevado a aprovechar cualquier reacción que haya en mi cuerpo hacia lo de fuera para ver qué está pasando en mí. Es decir, algo pasa, es decir, hay un revuelo en mí, ya sé que me estoy fallando en algún lugar, ya sé que está pasando algo. ¿Qué hago? Observar
identificar mis pensamientos, cuestionar con las 4 preguntas, hacer las inversiones, luego hacer lo que yo llamo vivir una inversión, ¿no? Que no deja de ser quedarme con mi parte. Por ejemplo, en el caso de mi hija corre peligro, ¿cuál fue mi inversión a vivir? El cuidarme yo, ¿no? Los pensamientos con mi hija es: ella corre peligro, ella debería cuidarse, ella debería tener más cuidado, ella debería tal, pues ocuparme yo de eso. Es decir, cuando yo cuestioné esos pensamientos me di cuenta de que no tenía vida. Pues en aquel momento dije: córcholis, necesito por un lado dejar de correr peligro. ¿Cómo? Trabajando con mi mente hasta que encuentre la paz. Y esa fue mi primera inversión a vivir. El recuperar la vida vino solo a raíz de, o sea, es como que se escuchaba eso de que creas lo que crees. Sí. Pues así es, ¿no? Pero cuando cuestiono mi mente, entonces para mí las patas que a mí me han llevado y que yo comparto en mis cursos, ¿no? De amarme sin condiciones, tiene que ver, 1, con ver mi sombra y abrazarla. 2, la crítica, el observar mucho, por ejemplo, cuando alguien dice algo en un tono determinado, ¿qué pasa en mí? Ahora esto, yo creo que estamos en un momento en el que es muy Ujú. fácil verla, porque todas las personas estamos en grupos, tenemos redes, hay comentarios, hay tonos que nos hacen reaccionar emocionalmente y ver esto, aquí tenemos una oportunidad Absoluta, la crítica, incómoda y absolutamente liberadora. sí. Y es un trabajo de vida, ¿no? El trabajo con la crítica, porque es lo que justo va a dar en la diana, ¿no? Justo va a tocar en la diana de ese yo ideal. Entonces, cuando algo me revuelve, ya sé que ha tocado con una parte mía que por supuesto que está, pero que ni la veo ni la quiero. Ni la reconozco, ni la quiero reconocer y por supuesto que esta persona sí que la tiene, pero yo no. Luego también el trabajo al revés. O sea, ¿cuántas veces tenemos reacciones fuertes o contestamos mal a la gente que más queremos? ¿No? Porque hacen algo que nos saca de nuestros papeles, ¿no? Sí, de hecho muchas veces suele ocurrir que es quien más nos quiere, quien es capaz de tocar las teclas que más nos duelen. Es como si Absolutamente. supieran exactamente y aparte cada cual la suya. Yo eso lo veo un montón con mi hijo, que a veces ve a mi pareja como lo que yo califico como sobre reaccionando ante cosas que aparentemente para mí no me tocan, pero yo después me veo a mí sobre reaccionando ante cosas que Mm, a él ni lo tocan. mm. Claro, entonces, ¿qué pasa si yo hablo mal a mi madre, si yo hablo mal a mi hija, si yo hablo mal, si yo pego un grito a mi pareja? ¿Cómo me quedo después? ¿Cuántas veces hago algo, luego me siento culpable y digo: te prometo que nunca más lo voy a hacer? Pero el descubrimiento para mí fue ver que soy inocente. Es decir, que si actúo de una manera determinada, lo hago porque estoy creyendo unos pensamientos determinados. Y cualquier ser humano con esos mismos pensamientos haría exactamente lo mismo. Pues ya puedo prometer 1.000.000 de veces no lo voy a hacer más. O Lo volveré a repetirnos hacer. delante de un espejo que no vamos a repetirlo o decirnos lo que sea, cual sea el método que nos digamos, sí. Lo voy a volver a hacer. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo el pensamiento de que quiero hablar más, tener una conversación con mi madre, hablarla de mí y compartir con ella porque veo que se está haciendo mayor. Y entonces llego tan entusiasmada a hablar con ella y siento que no me escucha. Siento que ella me empieza con: es que me duele aquí, y me empieza a quejar, me duele allá. Estoy hablando de un trabajo que tuve con un cliente el otro día, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciono cuando me digo: no me escucha, no me escucha, no le importo, le doy igual, no para de quejarse, estoy harta?
Pues con esos pensamientos, tú, yo y todo bicho viviente, ¿cómo responde? Estoy Te harta, no sé para cierras, qué te he venido a enfadas, verte, te alejas. para esto no vengo, y me voy y me siento fatal. Y entonces llego a casa y me siento con la culpa de hablado a mi madre mal, con lo mayor que es, cualquiera se va, me voy a sentir culpable, etcétera. Pero el próximo día que yo llegue con los mismos pensamientos y vuelva a pensar que no me escucha, pasará lo mismo. Ya no sé cuál era tu pregunta, Lucía, no sé si me he ido por peteneras. No, no sé si había una pregunta, Chus, entonces está siendo contestada. Sí. O sea, el tema es que Sí. nuestros pensamientos nos conducen nuestras, ¿sabes? Entonces, ser consciente de lo que estamos pensando. ¿Cómo podemos ser conscientes? Esta iba a ser mi pregunta ahora, ¿no? Porque es lo que yo decía antes, ¿no? Y yo creo que algo que ocurre con The Work es que, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo que he tenido siempre el pensamiento de hay que ser una niña buena, ¿no? Mm. Yo no juzgo a la gente, ¿no? Mm. Y una de las cosas de The Work es que empiezas no con los pensamientos hacia ti, yo hacia mí todos. No, no, pero es que yo hacia mí los tengo todos, pero yo hacia el resto no lo juzgo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar si alguien se encuentra en esta situación en la que yo estaba? Porque a mí me habían dicho que juzgar no se hacía. Entonces yo a mí misma me había dicho que yo no lo hacía, que yo solo lo hacía conmigo misma, que todas las críticas sean conmigo. Pero The Work me decía lo contrario, enfócate en el prójimo, ¿no? El juzga a tu prójima, a la otra persona. Claro. Pues lo primero tengo que decirte que quisiera mencionar a Byron Katie, que es la creadora del método. Me parece que merece un espacio en esta entrevista, ¿no? Completamente. Byron Katie es una mujer americana que fue la que dio a luz, digamos, este trabajo, este proceso de cuestionarse a uno mismo, ¿no? Y lo hizo después de años de depresión, de ingresos en distintos centros y incluso de deseos de suicidio, ¿no? Ella cuenta como un buen día, pues se dio cuenta de que cuando creía sus pensamientos sufría y cuando no los creía no sufría, y que eso es verdad para todo ser humano, ¿no? Entonces, así nació en ella este proceso de ver los pensamientos y cuestionarlos con las 4 preguntas. El tema es que una de las cosas de las que ella se dio cuenta, ella dijo: qué interesante, mi mente sabe cómo arreglar la vida de todo el mundo. Mira, mi madre dice, mi madre no debería hacer esto, debería hacer esto. Mi hermano no debería hacer esto, debería hacer esto. El otro tal, el otro cual. Qué interesante, mi mente sabe arreglar la vida de todo el mundo. Sin embargo, no es capaz de arreglar la mía. Yo me digo, es que lo que tengo que hacer es meditar y hacer gimnasia y no sé qué y no sé cuánto, pero mis propias soluciones no me sirven, no las hago, ¿no? Entonces, de una manera muy natural, ella empezó a cuestionar los pensamientos en los otros y dio un cambio radical de amor hacia sí misma, ¿no? Y hacia todo. Entonces fue cuando la gente alrededor empezó a pedirla que pusiera este proceso en papel. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo cuestiono mis pensamientos en mí, soy fea, soy un desastre, soy tal, no hay problema. Puedes coger lo que llamamos la hoja de una creencia a la vez, ¿sabes? Que puedes descargar en internet muy fácilmente y cuestionarla. Sí, no hay problema. Ahora es mucho más fácil que el ego te sabotee. Es mucho más fácil que el ego te lleve a las mismas respuestas de siempre que no te han servido. Pero cuando trabajo con el juicio al otro, es mucho más fácil sorprender al ego. Es decir, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer The Work que Katie y su hija, con la que también me formé, decía, mira, sobre todo al principio, céntrate en el juicio al otro y ya luego, cuando tengas integrado el proceso, trabajas tus juicios, ¿no? Bueno, yo llevo desde el año 2008, ya no sé cuántos años, 8, 18, 14 años, me parece que he sumado, ¿no? Sí. Y sigo trabajando con el juicio al otro. Os juro por mis hijos que yo, que he sido una persona con muy poca autoestima y
y ahora me considero una persona con bastante autoestima y con bastante, es decir, estoy muy a gusto en mi piel, estoy muy a gusto, me siento muy bien en mí, ¿no? Y yo no sé si he cuestionado alguna vez pensamientos en mí. Después de 14 años, no me ha hecho falta. ¿Por qué? ¿Cómo identificamos, Chus, esos pensamientos en el otro? Esos juicios. Muy fácil. Cuidado, eso que estoy diciendo de que yo no lo he hecho no significa que no se pueda hacer. Es decir, se pueden cuestionar los juicios a uno mismo, por supuesto. Ahora, si quiero hacer un trabajo de verdad y un amarme de verdad, yo invitaría a todo el mundo a observar y a trabajar con los juicios al otro. Cómo puedo ver los juicios al otro? Porque claro, nos han dicho tanto que no juzguemos, que los reprimimos a la velocidad del tocino. Los Creemos reprimimos, que no juzgamos, sí, sí. pero sí juzgamos. Es imposible juzgarme a mí misma y no juzgar al otro. Imposible. Para mí, vamos, imposible. Otra cosa es que lo reprimimos rápido. Entonces, ¿cuál es la forma sí o sí de identificarlos? Mira, me viene una frase de mi compañera Brianda Domecq, que se la cogí, ¿no? Que dice: el cuerpo no engaña. La clave es el cuerpo. La mente me puede engañar, el cuerpo no. Si yo estoy con mi pareja y de repente, o estoy en la calle con un vecino, con quien sea, y de repente no le puedo mirar a los ojos, noto que me revuelvo, noto que me quiero ir o noto que contesto mal, ya sé que hay un juicio. Mm. Si aparece una emoción, tristeza, y estoy con miedo, rabia, mientras estoy con alguien, ya sé que hay un juicio. Si aparece una defensa, un no tiene razón, porque tal, porque mira lo que está diciendo, ahí probablemente el otro está viendo algo en mí que yo no quiero ver, ¿no? Entonces ahí absolutamente el otro está viendo una parte de mi sombra que yo no quiero ver, ¿no? Sí, Es el y cuerpo. algo que yo también vi es que a mí en mi caso lo que me ha venido muy bien ha sido como escribirlo en el momento, porque a veces cuando yo quiero recordar lo que pensaba, lo edulcoro. Las palabras, el pensamiento no es exacto y al edulcorarlo como que pierde fuerza porque realmente no es el pensamiento original. Claro, claro. Sí, Ese y no eso. lo soporto, es que no lo soporto, que podría ser un pensamiento, se vuelve un... Me molesta a veces. mm, Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que en el momento en el que cojo un papel, o si no tengo un papel, el móvil, ya hay una parte del trabajo hecha. Quiero decir, la emoción se apodera de mí, pero en el momento en el que cojo un papel y me paro y digo: un momento, ¿qué pensamientos están causando esta emoción? Que ya te digo, si estoy en un bar, puedo meterme en el baño y decir: un momento, el cuerpo se ha revuelto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por mi cabeza? Y lo escribo sin edulcorarlo, tal y como ha aparecido en la cabeza, por la cabeza, ¿no? Eso es un paso de gigante, ¿no? Sí, Porque el reconocerlo me separa de aquello que estoy reconociendo. sí, Sin esfuerzo, no es un proceso sí. mental, No, ocurre. no, es una curiosidad, ¿no? Es una actitud curiosa de: anda, mira cómo me he puesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado por mi cabeza que ha levantado estas emociones, ¿no? Y entonces lo apunto. ¿Por qué? Porque darme cuenta, pero dejarlo en la cabeza, ¿no? Hace que haya, al final es un mare magnum ahí de pensamientos, ¿no? Y a mí The Work me ayuda a poner orden a mi cabeza. Tú que eres una profesional del orden, ¿no? A colocar los pensamientos en su lugar. Es decir, dice Byron Katie que los pensamientos son como niños, ¿no? Y además te pones con uno y vienen todos, ¿no? Y están todos correteando aquí con esta, ¿sabes? Esta cantidad de personas que dicen: es que no puedo, me va a volver loca la cabeza, ¿no? O gente que vive con la tele para no irse a sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí los millones de niños revoloteando, ¿no?
Entonces, The Work es una práctica en la que aprendemos a aterrizar todo eso en un papel, a escribirlo, a escribirlo, a darle un lugar y a ponernos uno a uno, ¿no? Pero ya escribirlo para mí es el 50%, porque ya no soy el pensamiento. Yo estoy aquí, el pensamiento está allí. ¿Sabes? Puedo volver a mi paz y Lo dejarlos veo ahí desde fuera, escritos. ya no me estoy dejando llevar por este pensamiento, al escribirlo Sí, lo veo. sí. Sí, sí, ya soy yo y el pensamiento, ¿no? Entonces luego ya tranquilamente, cuando estoy tranquilo, cuando ha pasado todo, puedo coger esos pensamientos y cuestionarlos con las 4 preguntas y las inversiones. Sí. Pues muchísimas gracias, Chus. Muchísimos de nada, muchísimos. Quería añadirte algo, Lucía, que es una pregunta que me está viniendo mucho últimamente, que es sobre la ansiedad, ¿no? Sí. Parece que está de moda la ansiedad, ¿no? Entonces el otro día alguien me preguntaba, pero es que tengo mucha ansiedad, tengo mucha ansiedad. Y yo quisiera compartir que en mi experiencia, siempre que hay ansiedad, mi cerebro está reconociendo una situación de peligro. Entonces mi cerebro está viendo imágenes de futuro, de peligro, ¿no? Y detrás de esas imágenes hay pensamientos, que puede ser algo tan dramático como mi hija corre peligro, va a tener un accidente, o puede ser simplemente voy a perder a mi pareja, ya no me quiere, me va a dejar, me quedaré, si pierdo ese trabajo me quedaré sin dinero, ¿no? Entonces, para trabajar con la ansiedad necesito identificar esas historias y esas imágenes que me estoy contando, darme cuenta, aterrizarlas y ponerme una con una, ¿no? Porque mi cerebro está viviendo como real algo que no es real, algo que está en mi cabeza. Algo que no Pero, está ocurriendo, que no es el presente. claro, pero para mi cerebro está ocurriendo. No diferencia entre realidad e imaginación. Entonces necesito darme cuenta de qué cosas me estoy contando yo. Cuando yo me puse con lo de mi hija, me di cuenta de que yo en mi mente ya la estaba viendo, que cualquier día la iba a recoger violada, tirada y que iba a ser una desgraciada el resto de su vida, ¿no? Entonces, con esa imagen en mi cabeza, ¿qué hacía? Pues a las 4 de la mañana montaba unos pollos, me iba a buscarla por todo el pueblo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Como una loca. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿No? Y, pero claro, si tengo el pensamiento, yo qué sé, mi marido se irá con otra, me va a dejar, pues igual, ¿cómo le voy a tratar cuando le vea? O sea, ¿Cómo como, reacciono con ese pensamiento? ¿Cómo le trato a él? ¿Cómo me relaciono con él? claro, ¿qué pasa? Que cada vez que él haya dicho llego a las 6 y son las 8 y no ha llegado, ansiedad, porque ya me estoy viendo sin él, ya me estoy viendo sola, ya me estoy viendo sola eternamente. Es decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. necesitamos darnos cuenta de las cosas que nos contamos, ¿no? Y ponerlas en papel y como aterrizar la mente y comprender, ¿no? Porque comprender. Y volver, ¿no? Yo recuerdo, ahora que decías esto, recuerdo un momento, ¿no? Que estaba antes, previo al confinamiento, en marzo del 2020, estaba mi hijo ingresado con una infección que no sabía lo que era, habían probado ya 3 antibióticos, ninguno le funcionaba, ya que yo seguía expandiéndose y los médicos, conforme pasaban los días, pues cada vez venían como con con más preocupación, ¿no? Y entonces recuerdo estar ahí tumbada con él en el hospital y todos esos pensamientos de ¿y si se muere? ¿Y qué voy a hacer yo? Y que todo ese mare magnum de pensamientos, y recuerdo que en ese momento él estaba al lado mío, tumbado en la cama del hospital, cogí papel y boli y empecé a cuestionarlos. Y había un pensamiento que era, lo voy a perder. Y cuando hice la inversión era como, lo estoy perdiendo, como, me voy a perder.
Y era como, leches, es que ahora mismo me estoy perdiendo. Está él aquí, vivo a mi lado, está aquí tumbado, está aquí, estamos juntos y yo no estoy. Estoy de cuerpo presente, pero no estoy con él. Y a mí aquello me hizo un clic que me hizo ser consciente de que todos mis miedos estaba viviendo mis miedos en el presente a través de crearme mis pensamientos. Estaba perdiendo a mi hijo a través de irme con mis pensamientos en vez de estar presente con él. Y esto fue verlo, es que como no le estaba ni mirando, aquello que más quería, y siquiera estaba presente con él. Cuando nos vamos es que nos perdemos aquello que teóricamente valoramos a través de los pensamientos. Y ver esto, al menos para mí, es revelador. Claro, además, si cuestiono el pensamiento, le voy a perder, voy a acabar viendo cómo me pierdo yo, ¿no? Porque claro, al ver estos pensamientos y cuestionarlos, nos damos cuenta de que la causa de nuestro sufrimiento es nuestro pensamiento, no lo que está ocurriendo, que en realidad no está ocurriendo nada, ¿no? Más allá de un niño tumbado en una cama y atendido, ¿no? Al cuestionarlo puedo ocuparme de no perderme yo, de quedarme aquí contigo, conmigo y con el otro. Entonces, eso ya es amarme. ¿Qué es más amarme? Es decir, cada trabajo me va a llevar siempre a un lugar que va a ser más amoroso conmigo, más de quedarme yo en mí conmigo. Y eso es un amarme, ahí, sin condiciones, a mí y a mi hijo, ¿no? A mi hijo igual, no puedo amar sin condiciones a mi hijo si estoy pensando que se va a morir. Le tengo delante de la cama, le tengo ahí delante, pero ya le estoy viendo muerto. No estoy presente para él, ¿no? Muchísimas gracias, Chus. Es siempre un placer Gracias escucharte, compartir contigo y transmitir esta posibilidad, como que para quien resuene, que al final esto es algo, no sé, yo creo que sientes el llamado. Yo al principio ni siquiera era consciente que sentía el llamado, pero sí que es cierto que cuando empecé a usarlo, de repente había otras prácticas que se han caído de forma natural porque esto en mi caso funciona. Es decir, me devuelve a presente sin autoengaño. Es decir, me devuelve al presente a través de mis pensamientos, no a través del rechazo de mis pensamientos. Exacto. Es un proceso de aceptar lo que hay, o sea, dejar de pelear con lo que hay, con lo que pasa, porque no tenemos control sobre eso, ¿no? Para aterrizar, para aprender a recuperar la paz con cualquier cosa que nos presente la vida, ¿no? Y a aprovechar cualquier enganche, cualquier disgusto, cualquier tal, para descubrir partes de mí que no conocía, ¿no? Y que puedo abrazar. Es un proceso precioso. Y gracias por invitarme y por insistirme. Y bueno, yo no sé, ¿qué puedo decir yo de un proceso que a mí me ha devuelto lo que más quiero en el mundo, ¿no? Que es mis hijos. O sea, yo ahora cuando escucho a mi hija, que en aquel tiempo estuvo 1 año sin hablarme, ¿no? Y que me dice, mamá, yo es que, o sea, cuando escucho mamá, es que te admiro tanto, digo, madre mía, ¿cómo puede pasar una hija, ¿no? Del te odio al te admiro? Vamos, no 1, 3 que tengo, ¿no? Pues claramente porque hubo un cambio en mí, ¿no? Hubo un cambio. Y ese cambio es posible para cualquier ser humano que esté abierto a cuestionar sus pensamientos, ¿no? Y a convertirse en su propio maestro, ¿no? Porque eso es otra cosa, no es una terapia, no es un proceso de indagación que tú te haces solo en casa. Es un parar, ¿no? Y decir, a ver, se ha acelerado mi corazón, me he disgustado, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido mis pensamientos, ¿no? Y una vez sé hacer el proceso, o sea, no tiene precio, es aprender a volver a casa. Pase lo que pase, yo siempre a ese lugar dentro de mí donde todo está bien, ¿no? Gracias, Chus. Gracias, Si alguien cariño. quiere entrar en contacto con Chus, la encuentra en chusagundez.com. Y nada, os deseo una mente en paz. Sí. Muchísimas gracias, Chus. Gracias, cariño.